Yo el primer curso lo hice con uno de mis hermanos, el mayor, yo soy la segunda, y fuimos los dos juntos. Y fue un curso que se hizo coincidiendo con la Feria de Fuengirola. La Feria de Fuengirola es en octubre, que bueno, en teoría en octubre todavía hace bastante buen tiempo, pero es que en la Feria de Fuengirola siempre llueve y siempre hace malísimo. Con lo cual yo tenía 10 o 11 años, era muy pequeñita de tamaño, porque era la más bajita de mi clase, y entonces a mí me metieron dentro de un Optimis de madera, que siempre llevaba unos 3 dedillos de agua fría, porque estaba fría el agua ya en aquel entonces. Yo iba vestida pues con un pantalón y una camiseta, porque no había ropa de navegar como los neoprenos que hay ahora, un chaleco que me iba enorme y que se me quedaba por aquí arriba cuando me sentaba en el barco, y luego encima con un viento que soplaba y que a mí me parecía que yo estaba encima de, pues un poco tenía la sensación de estar encima de un caballo que se había encabritado conmigo. Desbocado, ¿no? Sí, y entonces pues, y luego claro, ya para rematar un poco la situación, cada 2 por 3 cambiaba el viento y la botavara pues me daba pum, aquí en la cabeza como si me dieran con un palo. Entonces claro, yo no le vi la gracia a esa situación entonces. Luego, como amigas mías del colegio dijeron que se apuntaban a un curso en verano, pues un poco lo típico, bueno, pues venga, pues por hacerlo con vosotras, pero un poco yo les dejé claro que yo me sacrificaría por estar con ellas. Y entonces ya me apunté al curso en verano, yo ya les advertí de que eso de la vela a lo mejor no era tan divertido como ellas pensaban, y al final del curso me dieron la razón, me dijeron, tienes razón, esto al final no nos ha gustado tanto, pero a mí aquella vez sí me había gustado. Y la verdad es que al principio fue difícil porque, claro, no había centro municipal de vela en Fuengirola, yo creo que todavía no lo hay. Y entonces, ¿qué pasa? Que para navegar tú tienes que ser socio del club. Mis padres no eran socios del club, yo no podía entrar y salir de allí y coger mi barco e irme a navegar porque yo no tenía barco, con lo cual todo era un poco complicado. La verdad es que entre mis padres y unos socios del club que me apoyaron, me dejaron un barco del club y luego poco a poco fui consiguiendo el dinero para comprar uno, pues al final, al cabo de 1 año y medio o 2, pude tener mi barco. Pero bueno, mi barco me lo compré con ayuda que me iban dando mis padres y dinero que yo iba cogiendo, pues de hacer de canguro de niños pequeños, de lavar coches, de todo tipo de cosas, ¿no? Por eso a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? Porque a veces en algunas entrevistas de repente dicen, Teresa, que es una niña pija, de familia bien, que le han comprado un barco, y yo decía, jolines, pues si supieran la verdad, desde luego, yo me acuerdo que me endeudé con las labores de casa, de hacer camas y lavar platos durante muchos años cuando me compré mi primer barco. Y después de esa fase que es la del Optimis, cuando ya tienes tu barco en propiedad y todo eso, ¿cómo decides cambiar? Porque por estatura no sería. No, yo nunca llegué a tener Optimis en propiedad, porque como ya yo tenía 14 años cuando empecé a dedicarme un poco a la vela, el Optimis se acaba a los 15, con lo cual yo nunca llegué ni a hacer regatas más que lo que son las puras regatas del club en un Optimis. Y al final tú tienes que navegar en los barcos que se navegan en tu club, porque lo que no vale de nada es que todo el mundo navegue en un barco y tú vayas y salgas en otro, porque al final te vas a aburrir. En mi club se navegaba en la clase Europa, yo era pequeña para la clase Europa, pesaba menos de 50 kilos, lo ideal para la clase Europa es pesar entre 60 y 65, pero bueno, al final pues tienes que navegar en lo que hay. Luego fui creciendo, fui cogiendo más peso, siempre fui un poco pequeña para la clase, pero era lo que había. Y ya aguanté en la clase Europa hasta que el 470 lo nombraron clase olímpica, y entonces pues decidí aventurarme a dar el salto al 470. Antes habías tenido ya tu presencia en La Rochelle con un campeonato. Exacto, sí, sí. Eso a nivel federativo, ¿cómo se ve? Vamos, lo digo y no está en la federación, pero a nivel federativo que una chica de Málaga o de Fuengirola empieza a despuntar en Europa, ¿se te facilita el acceso al 470? Es que, a ver, la vela olímpica femenina no existía entonces. Entonces, así como pues hacíamos el Campeonato de España en la clase Europa, yo era campeona de España y había Campeonato del Mundo Femenino de la clase Europa. Sin embargo, yo fui 4 años al Campeonato del Mundo y fui subvencionada por la federación el último año. Los otros años anteriores yo había ido pues con la ayuda de mi club o de algunos empresarios de Fuengirola que me habían ayudado a ir.
pero no fui, digamos, subvencionada por la federación, porque no se contemplaban entonces presupuestos para lo que era la vela femenina. Luego, al terminar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que es cuando se decide que sea clase olímpica, el 470 femenino, un poco a modo de prueba, a ver qué tal aceptación tenía, pues entonces es cuando ya en la federación empiezan a tener un presupuesto para vela femenina, y entonces es cuando sí, yo tengo ayuda federativa entonces para pasarme al 470. Yo decido atrasar ese paso al 470 porque quería llegar al Mundial de ese año, y luego cuando lo gané pues me fue más fácil, ¿no? Evidentemente, pero bueno, aún así tienes que luchar mucho, ¿eh? Siempre has dicho que hay una serie de factores o de condicionantes que hacen que uno triunfe, y entre ellos has puesto la fortuna, la suerte. Sí. Es fundamental que en aquel momento tú estuvieras muy capacitada, fueses buena regatista para ser de las primeras chicas que entraban a formar parte del... Sí, bueno, del yo equipo. siempre digo que yo tuve suerte porque al final he hecho lo que me gusta y he conseguido muchos éxitos, con lo cual no puedo decir que no lo haya tenido. Pero bueno, a lo mejor si en vez de nacer en el año 65 nazco 10 años más tarde, pues hubiese ido, en vez de a 2 Juegos Olímpicos, pues a lo mejor hubiera ido a 4. Claro. Porque por edad podía haber ido a más, pero no existía esa posibilidad, ¿no? De todas formas, yo siempre digo que la suerte es un ingrediente necesario en todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Y yo muchas veces la carrera deportiva digamos que la receta para el éxito deportivo, yo muchas veces digo, es primero tener un sueño de algo que quieres conseguir, luego asumir todos los inconvenientes, toda la parte mala que va a pasar, porque vas a pasar muchos escollos para conseguir algo grande, vas a necesitar un equipo, porque sin un equipo, aunque sea un deporte individual, o sea, eso seguro que, mira, José Manuel es medalla de oro olímpica, iba solo encima de la bicicleta, pero tenía un equipo seguro que le ayudaba, que le entrenaba, que le preparaba la bici. Pues nosotros igual, teníamos nuestro equipo de entrenador, bueno, yo iba en un barco de 2 en los Juegos Olímpicos, o sea, la compañera, el entrenador, el que te hace las velas, el que te ayuda a poner a punto el barco, o sea, son muchas personas el que te ayuda a conseguir el que te consigue la financiación para poder comprar el material, son muchas cosas lo que necesitas. En cuarto lugar siempre ponía la estrategia, o sea, un poco cómo te planificas el llegar a ese éxito, porque tú, claro, no te vale ganar el campeonato pues de la costa francesa, tú quieres ganar los Juegos Olímpicos, entonces tienes que planificarlo todo para estar en tu mejor momento en esa competición. Y luego que no te falle la suerte, porque si te falla, todo lo demás se te puede derrumbar como un castillo de naipes. La suerte, tal vez en una regata de una sola manga puede que influya, pero un campeonato del mundo en el que son tantas mangas, siempre se ha dicho que los torneos de velas se pierden en los primeros días y se ganan en el último. Los primeros días es que, claro, cuando es una competición, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, por ejemplo, eran 7 pruebas. Entonces, el primer día lo que no quieres es arriesgar, claro, ¿no? Para no, lo que nosotros siempre hemos llamado en el mundo de la vela, para no comerte un marrón. O sea, porque si haces de repente, arriesgas y lo haces muy mal, porque te descalifican o porque te pasas antes de tiempo de línea o algo de eso, pues es algo que luego te pesa, ¿no? te pesa mucho. Y aunque haya un descarte, siempre... Te pesa un montón.